Vámonos al libro de Hechos, que estamos prácticamente en la mitad del libro, en el capítulo 14. Quiero mencionar nada más lo que estuve predicando la semana pasada. No sé si recuerdas el mensaje de la semana pasada. Estuvimos hablando un mensaje titulado La predicación fiel y verdadera del Evangelio causa división. Estuvimos predicando al inicio del capítulo 14, del 1 al 7, donde vemos que hay gente siendo alcanzada, que el Evangelio está siendo predicado, pero también vemos como un patrón que ha estado repitiendo en el libro de Hechos. Está predicándose el Evangelio en diferentes regiones donde están viajando Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Estamos viendo regiones que están aceptando y rechazando el Evangelio. Unos aceptan el Evangelio, reciben el Evangelio, son salvos, otros lo rechazan, y en algunas regiones que hemos estado viendo aún hay un rechazo violento en cuanto a los portadores del mensaje, y eso fue lo que vimos la semana pasada. Hablamos también de que se intensifica la persecución en Bernabé y Pablo. Lo último que vimos en el inicio del capítulo 14 es que después de que se predicó el Evangelio hubo multitudes convirtiéndose a Cristo. Vemos también judíos incrédulos que se están levantando en contra del Evangelio y están de alguna manera convenciendo a las multitudes de perseguir a Pablo y a Bernabé, que ellos trataron de matarlo, hicieron un complot con el propósito de matarlo, y ellos huyen de Iconio. Y otro de los títulos que vimos en esta predicación de la semana pasada fue que la persecución no detiene el Evangelio. No sé si recuerdas. La persecución no detiene el Evangelio, lo expande. Aunque ellos salieron de un terreno hostil a la evangelización, eso los proyectó a que el Evangelio pudiese ser expandido en otras regiones. Eso es lo que prácticamente recibimos la semana pasada en la predicación, y el día de hoy, hermanos, nos concierne cerrar el capítulo 14. Y el título de la predicación, estaba tratando de buscar un título que de alguna manera nos trajera a la atención a lo que vamos a ver en este pasaje. El título ahí está en pantalla: quebrantados por el camino, pero inquebrantables en la misión. Del 8, capítulo 14, del 8 en adelante. Pero voy a leer desde el 4 para conectarnos con la predicación pasada. Dice así: pero la gente de la ciudad de Iconio estaba dividida, y unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, a Bernabé y Saulo, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe y sus alrededores, y allí continuaron anunciando el Evangelio. Ahora, capítulo 14, versículo 8 al 28 es lo que nos concierne en esta tarde. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde su seno de su madre, y que nunca había andado. Escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron su voz diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros, guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificio junto con la multitud.
Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo. A un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo, no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes le ofrecieran sacrificio. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos rodeaban su cuerpo, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del reino de Dios. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron a Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía y de allí embarcaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la palabra de gracia para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Queremos irnos rápidamente al primer punto. Juan, dame la siguiente, ahí está. Esta es la gráfica del primer viaje de Pablo y Saulo. Recuerden, ellos ya salieron de Antioquía, llegaron a Salamina, han llegado a Pafos, a Chipre, a Atalía, Perge, a Antioquía de Pisidia, y ahora están en Iconio. La semana pasada predicamos que estaban en Iconio y hoy están en Listra. Eso es nada más como para captar dónde se encuentran ahora, y de allí ellos van a ir de nuevo a Listra, a Derbe, a Perge. Van a hacer, en el sentido contrario de las manecillas del reloj, el regreso hasta Antioquía, a la iglesia que los mandó. Entonces vámonos rápidamente al primer punto, hermanos. Ahora sí, dame la siguiente, por favor, Juanito. Después de que ellos salen perseguidos, expulsados, tratando de salir adelante con ese atentado de tratar de apedrearlos y asesinarlos, ellos salen de Iconio y van a dar a Listra y sus alrededores. Llegando a Listra, hermanos, lo primero que encuentran en ese lugar es un cojo de nacimiento. No sé si vas a recordar la escena también en Jerusalén cuando Pedro y Juan llegaron a la puerta del templo La Hermosa, y ahí estaba también un cojo pidiendo limosna. Es una situación parecida, pero en esta ocasión están en Listra. Y quiero hablarte un poquito acerca de Listra para que entendamos
pues el contexto de dónde se encuentran geográficamente y cuál es la cosmovisión que había en esta ciudad. Bueno, Listra era una colonia romana, perteneciente a la provincia de Galacia. Fue fundada por Augusto en el año 6 después de Cristo, con una población predominantemente gentil. ¿Qué significa eso? De que todo este lugar es una población predominantemente gentil. Bueno, esto habla de que no hay ninguna influencia de hombres piadosos, temerosos del Dios de Israel. Y al parecer también, hermanos, no encontramos, Lucas no dice, pero al parecer no hay ninguna sinagoga judía donde Pablo sabía que podía encontrar judíos y podía encontrar griegos, ¿verdad?, que adoraban a Dios y estudiaban las Escrituras. No hay ninguna sinagoga, y en la mañana estuvimos estudiando con Iván ese tema acerca de las sinagogas. Ahí no hay influencia judía, no hay influencia de hombres temerosos de Dios. Entonces, Pablo y Bernabé iban usualmente primeramente a las sinagogas a predicar, pero en esta ocasión ellos están predicando el evangelio en un lugar público. Suponemos que es un lugar público donde hay un cojo de nacimiento, y normalmente en aquellos tiempos para colocar una persona lisiada posiblemente se ponía sobre las puertas de un templo o las puertas a la entrada de la ciudad. Es posible que esté en estos dos lugares. Pablo y Bernabé predican el evangelio en este lugar público, y lo que aparece en escena es un hombre lisiado, imposibilitado de nacimiento, que jamás, nunca jamás había caminado. Pero este hombre estaba escuchando atentamente lo que Pablo predicaba. Y el texto dice que este lisiado de nacimiento tenía fe para ser sanado. Tenía fe para ser sanado. Este lisiado que había crecido toda su vida en una cosmovisión politeísta, completamente pagana de Listra, adorando todo tipo de dioses, ahora está siendo alcanzado por el evangelio. Y nosotros no sabemos cómo es que Pablo se dio cuenta que él tenía fe para ser sanado. Tú puedes darte cuenta que una persona tiene fe, sobre todo si le estás hablando por primera vez del evangelio. Entonces, no sabemos cómo es que Pablo se dio cuenta cuando estaba predicando que este hombre tenía fe. No sé si es una capacidad que le dio el Espíritu Santo a Pablo de tener discernimiento de aquellos que estaban escuchando el evangelio, que estaban listos para recibir a Cristo como su suficiente Salvador. No sabemos cómo se dio cuenta, pero lo que sí sabemos es que Pablo fijó su mirada fijamente sobre este hombre y le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y este hombre, de un salto, amados hermanos, comenzó a caminar. Eso debe haber sido impresionante. Eso debe haber sido impresionante. Si nosotros fuésemos ciudadanos de Listra, que estuviésemos ahí, conociésemos a ese lisiado andar por primera vez, estoy convencido que hubiéramos sido impactados por el milagro que hizo Pablo, que Dios hizo a través de Pablo. Levántate sobre tus pies, y él dio un salto y comenzó a andar. Ahora, para dejar claro nada más, hermanos, que esta fe que Pablo logró discernir o apreciar en este lisiado es una fe objetiva, producida por escuchar el evangelio. Él estaba escuchando el evangelio que Pablo predicaba atentamente a toda esa multitud reunida. No sabemos si es la plaza de nuevo, no sabemos si es enfrente de un templo, no sabemos dónde es, o a las puertas de la ciudad. Pero su fe de este lisiado
era una fe objetiva, producida por escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que dice Romanos. Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, en conclusión, el milagro del cojo también para nosotros es como un recordatorio. ¿Un recordatorio de qué, hermano? Es como un recordatorio de la condición espiritual de toda la humanidad sin Cristo. Ese lisiado de nacimiento es para nosotros, es prácticamente un recordatorio de la condición espiritual de toda la humanidad sin Cristo. Su incapacidad era parte de su condición natural desde su nacimiento y nos muestra a nosotros la realidad de que todos, absolutamente todos, nacimos espiritualmente lisiados, imposibilitados, paralizados por nuestros pecados e imposibilitados de acercarnos a Dios. Es Dios quien se acercó a ti, amado hermano, en esa condición. Fue Dios que nos buscó, fue Dios que nos trajo a Él. Nosotros no le buscamos porque esa condición nos impedía llegar a Dios. Estábamos imposibilitados de buscar a Dios, de buscar sus caminos, de buscar su voluntad. Pero lo que también podemos aplicar un poco acerca de esta frase que Pablo le dice al lisiado de nacimiento. Pablo, cuando ve a ese lisiado que jamás había caminado, Pablo le ordena a este cojo de nacimiento hacer lo imposible, ¿verdad? Pablo le ordena hacer lo imposible a este hombre. Ponte sobre tus pies. ¿Qué? Ponte sobre tus pies y camina. Pero como este hombre estaba poniendo su fe y creyó en el Evangelio, fue Dios que le otorgó el don de la fe. Dios es el que otorga el don de la fe. Tú estás aquí porque Dios te ha otorgado el don de la fe para creer. Él te ha otorgado el don de la fe. La fe no proviene de nosotros, proviene de Dios, es un don de Dios. Por medio de esa fe, él fue sanado y salvado. Salvado y sanado. Y hemos estado hablando constantemente acerca de crear una cultura de evangelismo. Y han sido repetitivas, hermanos, quizás las lecciones que estamos llevando en la mañana, donde Dios ha estado hablándonos y nos está hablándonos una y otra vez. En la mañana venía conversando con mi esposa acerca de que tenemos que enseñar una y otra vez, porque somos prontos para olvidar. Iván estaba mencionando que no sé, 12 o 13 lecciones llevamos ya en el discipulado, donde Dios nos tiene que estar recordando que Él nos ha alcanzado precisamente para ser embajadores de Cristo, para llevar el Evangelio, porque no hay nadie más sobre esta tierra que tiene el mensaje que puede salvar a las multitudes más que nosotros, la iglesia de Cristo. Pero cuando nosotros, hermanos, quizás algunos de nosotros comparte el Evangelio con alguien y le decimos así simple y llanamente, le decimos a esa persona que le estamos compartiendo el Evangelio que se arrepienta y cree en Cristo, ¿sabes qué? Le estamos pidiendo a esa persona que haga lo imposible, que haga algo imposible, porque el único que puede conceder el arrepentimiento y el don de la fe es Dios. Eso es lo que dice segunda de Timoteo 2:25, segunda de Timoteo 2:25, así rápidamente nada más para mencionar y respaldar lo que te estoy diciendo.
Dice desde el 24, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, debe reprender tiernamente a los que se oponen. Ahí va. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces, cuando alguien de nosotros comparte el evangelio y le decimos a esa persona, arrepiéntete y cree en Jesucristo, le estamos pidiendo que haga algo imposible. Necesitamos la intervención de Dios, que Dios intervenga, que Dios haga esto, que le conceda el don de arrepentimiento para que pueda venir al pleno conocimiento de la verdad de Dios, ¿verdad? Y escape de la opresión, de la cárcel del pecado en que se encuentran por Satanás, dice, la cautividad que causa el enemigo. Y esa es la condición en la que estaba este cojo. Dios hizo un milagro sorprendente, no solamente sanándolo, sino también salvándolo. Y eso me llega al segundo punto. Vamos a darle otro clic ahí, Juan, por favor. El evangelio confronta la cultura idólatra en Listra. Voy a volver al texto. Cuando Pablo realiza este milagro, hermanos, ese milagro fue innegable a la vista de toda esa multitud, que inmediatamente se llena de asombro diciendo, dioses, ellos dicen, toda esa multitud grita a gran voz y dice, los dioses se han hecho semejantes y han descendido a nosotros. Y comenzaron a llamar a Bernabé Júpiter, que es el dios Zeus, depende de la traducción, para los romanos es el dios Júpiter, para los griegos es el dios Zeus, y que es la deidad principal de los dioses griegos. Y a Pablo lo llamaban Mercurios, que es el dios Hermes, que es prácticamente el mensajero de los dioses, porque vieron que Pablo es el que tenía la palabra y lo empezaron a llamar Hermes. Entonces, para que nos demos una idea, necesito hablarte un poquito del contexto de Listra. Listra, hermanos, como ya he mencionado, era una ciudad pagana con una cultura politeísta grecorromana. Estaba dedicada prácticamente al dios Zeus, al dios Júpiter. Estaba dedicada a la adoración a este dios. Pero había una leyenda que todos los que habitaban en esa región, había una leyenda que todos los conocían. Esta leyenda cuenta que estos dioses disfrazados de hombres mendigos llegaron a esa región para poner a prueba la bondad de los hombres, buscando hospitalidad, tocando puerta tras puerta, puerta tras puerta. Dice que tocaron esa historia, esa leyenda dice que tocaron 1000 puertas. Y solo un matrimonio de ancianos los recibió en su humilde vivienda, y ellos fueron recompensados y convirtieron su pequeña vivienda en un templo hermoso con columnas de oro y con un techo de oro. Y los hicieron tanto al esposo como a la esposa sacerdote y sacerdotisa. Pero antes de marcharse estos dioses que habían descendido en forma de hombres, todas las casas a quienes no les abrieron fueron destruidas. Esa era una leyenda en Listra y todos los que estaban ahí lo conocían. ¿Qué es lo que está pasando ahí cuando esta multitud está tratando de rendir adoración a Bernabé y a Pablo? Bueno, al ver que Pablo había hecho este milagro, ellos dijeron, esos mismos dioses
Esos mismos dioses han descendido a nosotros. Esa multitud dedujo que esos mismos dioses los estaban visitando otra vez de nuevo y no iban a cometer el mismo error que cometieron sus antepasados. Por eso querían rendirles adoración. Y si te das cuenta, ellos levantaron la voz, pero empezaron a hablar en idioma licaonia. Y Pablo y Bernabé, ellos no entendían lo que estaba sucediendo en ese lugar, no se dieron cuenta de lo que ocurría, porque hablaban en ese idioma nativo. Pero cuando vieron los preparativos, hermanos, cuando vieron que el sacerdote de Júpiter, que el templo estaba enfrente, afuera de la ciudad, que traía toros, guirnaldas a las puertas de ese templo y que quería ofrecer sacrificios, fue entonces que se dieron cuenta, cuando estaban viendo todos los preparativos, y se dieron cuenta de lo que estaban tratando de hacer. ¿Y cómo reaccionan ellos? Bueno, ellos rasgan sus vestiduras, gritando, ¿verdad? Ellos gritan, rasgan sus vestiduras y gritan: nosotros somos simples hombres mortales como ustedes. Y si no entiendes esta acción que es meramente de rasgarse las ropas, que es prácticamente un gesto, una acción judía que representa un rechazo, indignación por algún asunto o cosa que se pueda estar realizando, considerada como una blasfemia. Lo primero que vemos es la reacción de Pablo y Bernabé. Ellos rehúsan a ser adorados. Eso es lo primero que vemos. Ellos rehúsan en ser adorados como dioses, y Pablo aprovechó ese preciso momento, hermanos, ese preciso momento para dirigir toda esa multitud idólatra a Dios. Ahora, una pregunta que me nace del texto: ¿cómo predicarle, si tú fueras Pablo, cómo predicarle a una audiencia idólatra con una cosmovisión politeísta que no conocen las Escrituras? En la mañana estamos aprendiendo acerca de cómo evangelizar, y esta es una estrategia que usa Pablo de evangelismo para dirigirlos a Dios. Y lo primero que Pablo hace o habla, comparte con ellos, con esa multitud, es decirles: nosotros somos simples hombres mortales como ustedes, que hemos venido para anunciarles el evangelio, para que se vuelvan de estas cosas vanas, de estas creencias vanas, de esta idolatría al Dios vivo. Si te das cuenta, Pablo los confrontó fuertemente, hermanos. Pablo los confronta directamente con su idolatría. ¿Por qué? Porque la única manera, hermanos, la única manera de sacar a una persona, de una idolatría o de ídolos falsos, es que entienda que hay un solo Dios, que es el creador y sustentador del universo. Y eso es lo que Pablo les comparte, ¿verdad? Pablo les dice: Él no ha dejado de dar testimonio de sí mismo. Les ha dado lluvias, les ha dado estaciones fructíferas, les ha dado todo. Es como si Pablo les estuviera diciendo: ese Dios que ustedes no conocen ha sido paciente, ha sido muy paciente y tolerante en dejar que todos los hombres sigan sus propios caminos en ignorancia. Ese Dios que ustedes no conocen no ha dejado de dar testimonio de sí mismo. Él ha sido bondadoso con ustedes. Él ha suplido todas sus necesidades, lluvias, Él les ha dado lluvia, les ha dado frutos abundantes de la tierra, ha sostenido a cada uno de ustedes y les ha conseguido aún el gozo de sus corazones.
Wow. Tenemos mucho que aprender nosotros, hermanos, de esta lección de evangelismo de Pablo. Tenemos muchísimo que aprender. Pablo mira a su audiencia plagada de idolatría y comparte un mensaje de acuerdo a su necesidad. Pablo no les habla de la ley de Moisés. Pablo no les habla de las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Les habló y los confrontó directamente con su idolatría y los dirigió al único Dios verdadero. Y hay una gran lección también ahí para nosotros, hermano. Cuando tú ves a alguien adorando dioses paganos, dioses falsos, dioses vanos, vacíos, infructíferos, Pablo, cuando mira todo esto, él les dice, él más bien les muestra a todos ellos lo irracional que es la idolatría. Lo irracional que es la idolatría. Lo vano que es adorar dioses falsos, sin sentido. Y les pone en ellos la necesidad de volverse al único Dios verdadero. Sin embargo, el texto dice en el versículo 18, aún así, a duras penas evitaron que esa multitud los adorara. O sea, quedaron así prácticamente de no ser convencidos para adorar a Pablo y a Bernabé. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermano? Que, como he dicho en la oración, no es una simple historia. Esto no es simplemente una narración histórica. Ahí hay algo que Dios ha dejado para que nosotros aprendamos. ¿Qué nos enseña este pasaje? Nos enseña, y quizás es algo ya para ti como un recordatorio, quizás es algo que tú ya sabes. Este pasaje nos enseña que el hombre es un adorador por naturaleza. El hombre, si no adora a Dios, va a adorar lo que sea. Nos enseña este pasaje que la idolatría, o que el hombre, perdón, es un adorador por naturaleza y que la idolatría es irracional. Porque estos hombres, hermano, tenían la verdad siendo expuesta por Pablo. Ellos tenían la verdad siendo expuesta por Pablo y no la quisieron escuchar. No la quisieron escuchar. El único que quiso escuchar la palabra de Dios fue ese cojo de nacimiento, ese paralítico que fue sanado y que fue salvado. ¿Qué nos enseña este pasaje? Nos enseña, hermanos, que nosotros vivimos en una cultura igualmente pagana como la de Listra. En una cultura igualmente pagana, irracional e idólatra como la de Listra. En una cultura que abraza todo tipo de teorías, ideologías sobre la creación y el propósito de la existencia del hombre, llámese creacionismo, evolución, ideología de existencialismo y filosófico, etcétera, y etcétera, y etcétera. Esa es la cultura en la que vivimos, hermano. Vivimos en una cultura que rechaza lo evidente, la existencia de Dios. La existencia de un Dios todopoderoso que es el creador de todo lo que existe. Es lo que dice Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios dejó en la creación, en este vasto universo, Dios dejó en este universo, en esta creación, Él dejó sus huellas dactilares ahí
como evidencia de su existencia, de su poder, de su bondad. Es por eso que cantamos: Iglesia del Señor, levántate, varias veces ya. ¿Por qué, hermanos? Estamos cantando este tipo de cantos porque al hermano Eduardo le gusta mucho ese canto. No, hay una razón detrás de este canto, y la razón es que la iglesia necesita cristianos, hermano, que estén comprometidos en compartir el evangelio. Cristianos que estén comprometidos en compartir el evangelio, porque el evangelio es el único mensaje racional en torno a la vida y la existencia del hombre. Y las personas que están allá afuera, aquí en San Luis Beltrán, Donají, Volcanes, la Colonia Reforma y todos sus alrededores, todas esas personas que están allá afuera necesitan escuchar la verdad, porque la verdad del evangelio es la única verdad que les hará verdaderamente libres de la idolatría. Es lo que sucedió en la iglesia en Tesalónica. Vamos allá a leer este texto, que una vez que ellos escucharon el evangelio, vean cómo reaccionó esta ciudad de Tesalónica, que también era prácticamente, predominantemente idólatra. Versículo 8, dice 1:8 de 1 Tesalonicenses: porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Es una iglesia evangelizadora. Pues ellos mismos, a quienes compartían el evangelio acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes, aquí va, y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Se das cuenta lo que puede hacer el poder del evangelio predicado con fidelidad, con creyentes comprometidos, hermano? No sabemos hasta dónde Dios puede usar que tú puedas compartir el evangelio, y si lo estás haciendo, quiero felicitarte. Quiero animarte a que lo sigas haciendo, pero los que no lo estamos haciendo, hermanos, Iván oró: sácanos, Señor, de nuestra burbuja, de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort para ir. Esa fue su oración. Sin embargo, así como esta comunidad o esta ciudad de Listra, que estaba plagada de idolatría, de ídolos falsos, nosotros como creyentes no estamos exentos de ser seducidos por la idolatría moderna, ¿verdad? Nosotros no adoramos palos, no, nosotros no adoramos imágenes, pero hoy más que nunca hay un sinfín de ídolos modernos a las que nosotros no estamos exentos de ser seducidos por ellos. Por eso el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, 20 y 21, fíjate cómo él dice a sus oyentes. Él dice lo siguiente: y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos aquel que es verdadero, al único Dios verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y mira cómo termina al final: hijitos, aléjense de los ídolos. Nosotros no estamos exentos. Y nosotros sabemos, hermano, sabemos que cuando adoramos cualquier cosa en lugar de Dios, cualquier cosa,
en lugar de Dios, nunca vamos a encontrar lo que estamos buscando. Pablo les dijo, vuélvanse de estas creencias vanas al Dios verdadero. Nunca vamos a encontrar lo que estamos buscando porque ese ídolo es algo completamente vacío, inútil e infructuoso. Los ídolos falsos siempre prometen algo. Siempre nos prometen algo. Pero ¿sabes qué? Nunca lo pueden dar. Nunca te lo pueden dar. Y lo que también aprendo, hablando un poquito de la idolatría que había allí y la idolatría en la que vivimos hoy, en la generación que nos ha tocado vivir, es que aquello que nosotros adoramos es lo que va a controlar nuestra vida. Lo que tú adores, lo que yo adore es lo que va a controlar mi vida. Llámese placer, reconocimiento, control, poder, belleza, dinero, comodidad, y la lista es muy larga, larguísima. Pero sabes que al igual que ese mensaje que Pablo les dio a los de Listra, amados hermanos, la única manera para poder destruir ídolos falsos es volvernos en verdaderos adoradores del único Dios verdadero, que creó el universo, el Dios todopoderoso, que te ha creado a ti y a mí para vivir para la gloria de su nombre. Esa es la única manera de salir de los o destruir los ídolos falsos, ídolos modernos. Eso me lleva al tercer punto. Dame una más por ahí. Bernabé y Pablo comienzan su viaje de regreso a las iglesias establecidas. No sé si puedes poner de nuevo, hija, el mapa del primer viaje. Pablo y Bernabé regresan a las iglesias establecidas y quiero nada más mostrarte el recorrido. Ellos están en Listra, van a Derbe. Y de Derbe regresan a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Están en Listra. Ahorita vamos a ver que van a Derbe. Y de Derbe regresan a Listra, Iconio y Antioquía. Ahora sí, pon el punto 3, por favor. El viaje de regreso a las iglesias establecidas. Lo que podemos observar inmediatamente después, amados hermanos, de que la tentación de ser adorados como dioses, esa tentación que Satanás puso en Bernabé y Saulo, que pensando ahorita se van a rendir ante la multitud queriendo afamarlos, adorarlos, rendirle adoración. Fallida esa tentación, esa estrategia. Pero el enemigo usó otra estrategia para detener la predicación del evangelio en Listra. Levantó judíos, hermano. Levantó estos judíos opositores del evangelio que rechazan el evangelio. Los levantó de Antioquía, de Pisidia, que ya habían rechazado el evangelio y habían expulsado a Pablo y Bernabé fuera de su ciudad. Y a los judíos de Listra, donde ellos estaban predicando, ahora justo en el capítulo estamos viendo que están predicando en Listra, a estos de Listra que habían preparado ese complot para apedrear a Pablo, a estos dos grupos de hombres levanta el enemigo. Y lo que me sorprende, hermanos, es que estos hombres viajaron casi 200 kilómetros hasta llegar a Listra, con el único propósito de persuadir a esa multitud y apedrear a Pablo, matar a Pablo. Se intensifica la persecución en medio de la predicación del evangelio, ¿verdad? El enemigo estaba tratando una y otra vez de detener la expansión del evangelio. Pero lo que más me sorprende aún de ese detalle de bajar
200 casi kilómetros para venir a traer un alboroto y poner a la multitud en contra de los misioneros. Lo que me sorprende es la rapidez. La rapidez que una multitud puede pasar de la adoración al desprecio. Me sorprende esa rapidez. Primero quieren adorarlos como si fueran dioses. Después Pablo, por esa misma multitud que quería rendirles adoración, lo mismo que sucedió con Jesucristo en su entrada triunfal. ¿Recuerdan a Jerusalén? ¿Recuerdan cómo gritaban las multitudes? Hosana, Hosana al que viene el nombre del Señor. Y después, crucifícalo. ¿Recuerdas? Es lo que está ocurriendo con Pablo. Pablo es apedreado, hermanos, cruelmente, brutalmente apedrado, se desploma inconsciente, es arrastrado fuera de la ciudad y dado por muerto, y allí lo abandonaron. Ahí lo abandonaron. Y al estudiar el texto, recordé, hermanos, que en este mismo capítulo 14, cuando esta multitud de judíos también, que opositores del evangelio, que se unieron para hacer un complot con los gobernadores para maltratar y apedrearlos, tanto a Bernabé y a Pablo, Dios les avisó, Dios les advirtió, porque ellos se dieron cuenta y ellos lograron salir de Iconio. Y ahora están en Listra, y Pablo es brutalmente apedreado. Y mi pregunta es, que me sale del texto, ¿por qué Dios permitió que lo apedrearan en lugar de avisarle para que escapara a tiempo, así como sucedió en Iconio? ¿Por qué Dios no le avisó? Nosotros no tenemos la respuesta. No sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios es soberano y en su providencia divina Él apunta a que se cumplan todos sus planes, no los nuestros. No tenemos respuesta. Y regresando al texto, vemos que estos discípulos llegaron a donde Pablo y lo primero que hacen es rodean el cuerpo. Yo me imagino que rodean el cuerpo de Pablo lleno de heridas, ensangrentado, y lo vieron inmóvil ahí, y estoy seguro que más de uno pensó, necesitamos empezar a hacer los planes funerales para darle sepultura a Pablo. Pero milagrosamente, ese es un milagro, hermanos, milagrosamente Pablo se vuelve en sí, se levanta y lo primero que dice, ¿a dónde queda Listra? Se devuelve a Listra, regresa al lugar donde había sido apedreado, hace un viaje de más o menos 74 kilómetros de Listra a Derbe, que para la condición en la que estaba Pablo, ese viaje debió haber sido tormentoso y doloroso. Pero el texto dice que logran llegar a Derbe, y ahí en Derbe la población de esta ciudad es muy diferente a la de Listra. Ahí Lucas no menciona que hay oposición, no menciona que hay persecución, pero sí menciona que Dios les concede hacer muchos discípulos. Dios respaldándolos de nuevo. Un capítulo tormentoso y ahora hay un capítulo de mucha bendición, de muchos convertidos. Y lo que ellos hacen es volver de nuevo a Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, de donde habían sido expulsados y perseguidos. Hermanos, ¿quién en su sano juicio hace eso? ¿Quién? Nadie hace eso. Pero estudiando el texto, también me di cuenta, hermanos, que en lugar
en lugar que Pablo y Bernabé pudieran tomar el camino más corto de Derbe directamente a Antioquía, no, a la iglesia madre, en vez de irse directo de Derbe a Antioquía, a la iglesia madre que los envió a las misiones, ellos hicieron un viaje de cientos más de kilómetros de regreso a las iglesias establecidas. Wow. Si esto no me inspira a mí, hermano, para compartir el evangelio, si esto no me inspira a mí a moverme, como decíamos en la mañana, y salir y predicar el evangelio, ¿qué otra cosa más me puede mover y motivar a compartir el evangelio? Estos hombres, Pablo y Bernabé, dieron todo por la causa de Cristo y del evangelio. Entregaron completamente sus vidas en servicio a Dios y en servicio a su iglesia. Regresan de nuevo a un campo hostil con el único propósito, como dice el versículo 22, de fortalecer los ánimos de los discípulos, exhortarlos a que perseveraran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Híjole, ese es uno de los textos que cuando lo veo, pues, como que lo trato de evitar y me paso a la otra página. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y de nuevo, hermanos, nosotros posiblemente nunca vamos a llegar a enfrentar este tipo de persecución, la naturaleza de esta persecución que experimentaron ellos, pero es un principio para nosotros que se queda. Pero me llama la atención que tanto Pablo y Bernabé, ellos desde el principio, hermanos, desde el principio, recuerda que esas iglesias fueron establecidas hace unos meses atrás apenas, y desde el principio Pablo y Bernabé enseñaron a estas iglesias establecidas una teología sana del sufrimiento. Una teología sana del sufrimiento, preparando a discípulos a esperar sufrimiento en el camino que lleva a la gloria. Y Pablo no les doró la píldora, ¿no? Pablo fue totalmente franco, diciéndoles: es necesario, exhortándoles a que en sus tribulaciones se mantuvieran firmes al Señor. ¿Qué aprendemos de eso nosotros ahora? ¿Qué aprendemos de eso, hermanos? Aprendemos que el sufrimiento viene en el paquete de la salvación. Es parte del paquete, hermano, el sufrimiento. No podemos llegar a la gloria sin la cruz. El sufrimiento viene en el paquete de la salvación. Pablo mismo lo dijo, 2 de Timoteo 3:10 al 12. Él dice: y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y hay una pregunta que yo ya me hice, hermanos, y que quiero lanzárselas a ustedes. ¿Estamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos? Si Dios permitiera, hermanos, que fuéramos perseguidos, ¿estaríamos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo? Por supuesto, si alguien me dice: te vamos a llevar a la cárcel, te vamos a ejecutar, te vamos a aplicar la pena de muerte por anunciar el evangelio, yo no quiero eso. Pero si viene, seguramente Dios nos va a dar a ti y a mí
la gracia para poder pasar por ese sufrimiento. ¿Estamos dispuestos a sufrir por Cristo y la causa del Evangelio? ¿O estamos construyendo una vida sin riesgos? Que no hay ningún riesgo alguno como cristianos. Y yo estoy convencido que el sufrimiento, una teología sana del sufrimiento no es algo atractivo y no es algo que se enseña en las iglesias, no es algo que se enseña en las iglesias, porque el mensaje de sufrir por la causa de Cristo y su Evangelio es para muchos un mensaje olvidado el día de hoy. Considerar que cualquier tipo de tribulación es considerar algo que es contraproducente para el cristiano. Porque lo que hemos escuchado y seguimos escuchando es que si te está yendo mal, es porque no tienes fe. No tienes fe. ¿Y qué es lo que en muchos lugares se ha enseñado por años y que sigue enseñándose? ¿Qué pasa cuando hay tribulación, cuando hay oposición? Bueno, lo primero es que comienzan a reprender, a cancelar todo sufrimiento, diciendo rechazamos cualquier tribulación, enfermedad, escasez, oposición, atamos al hombre fuerte y desatamos prosperidad, sanidad, abundancia de lo alto. Yo cuando escucho a alguien decir eso, digo, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Crees eso? Pero siguiendo con el texto, ellos designaron ancianos en cada iglesia y los recomendaron al Señor en quien habían creído. Y eso también es algo significativo para nosotros, que hemos estado hablando en los grupos pequeños, ¿verdad? Que algunos, no sé si ya terminaron el libro de texto de la comunidad central en el Evangelio, que hemos estado aprendiendo muchísimo acerca de vivir en comunidad. Y esto de establecer ancianos en cada iglesia y encomendarlos a Dios, amados hermanos, esto nos muestra a nosotros que desde el principio de la obra misionera, desde sus principios de la obra misionera, el crecimiento y la madurez de un cristiano se produce en comunidad. Eso lo hemos estado aprendiendo en los grupos pequeños. El recién convertido o el creyente ya de años debía vivir en torno a una comunidad. Porque la gran comisión, como hemos estado diciendo en la serie de la mañana, no tiene como propósito convertir a personas. La gran comisión tiene como propósito formar congregaciones, y congregaciones debidamente establecidas, organizadas bajo la dirección de ancianos, pastores ancianos. Pablo siguió este diseño bíblico en cada iglesia que plantó. En su carta a Tito, en capítulo 1, versículo 5, él le dice: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras orden. Lo que queda y designaras, orden en lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Pablo y Bernabé establecieron esos ancianos con la aprobación de las iglesias, porque a ellos no se les ocurrió empezar a llamar a hombres de allí al azar, sino que escogieron a hombres con la aprobación de la iglesia, en conjunto con la iglesia, porque eran hombres comprometidos con la iglesia, con el Evangelio, con Cristo, tenían lo suficiente madurez para servir como guías espirituales a sus hermanos en la fe. Eran maestros que podían instruir en la palabra de Dios y proveer cuidado pastoral. Eso me lleva a mi último punto, y ya muy breve, que es el 4. El viaje de regreso a la obra, más bien a la base misionera en Antioquía. El viaje de regreso a la base misionera en Antioquía. Dice
pasaron a Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía, no sé si se menciona Atalía o Atalia, no sé, y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la obra, a la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido. Y cuando llegaron, seguramente los estaban esperando, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron por mucho tiempo con los discípulos. Regresaron de su primer viaje misionero. Y al regreso todavía Dios les dio la oportunidad de predicar en Perge, que no sabemos el resultado de esa predicación. Se embarcan a Antioquía, la iglesia madre, y dice, para la obra que habían sido encomendados y que habían cumplido. La gracia de Dios los ayuda a cumplir la obra que les habían sido encomendada. Convocan a la iglesia y contaron todo lo que Dios había hecho, hermanos. Wow. Pablo y Bernabé no se jactaron, ¿verdad? Y de todo lo que hicimos, el informe de cómo nos fue, los milagros, la cantidad de convertidos, las iglesias establecidas, los milagros realizados. Ellos dijeron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Y todo fue, como dice el texto, porque Dios abrió la puerta para la expansión del evangelio. Y esa es la visión correcta que tenemos que tener todos nosotros, hermanos. Si Dios te está usando, si Dios te va a usar en un futuro, debemos vernos como ellos se vieron a sí mismos lo que eran. Simplemente vasijas en las manos de Dios, que fueron usadas como instrumentos para que Dios alcanzara sus propósitos redentores. Y toda la alabanza, la adoración, reconocimiento, el poder fue para Dios. Toda la gloria fue para Dios.